clear that the policies pursued by the authorities in their response to the protests has been at the cost of Venezuelans' rights and freedoms. The right to peaceful assembly was systematically violated, as you just heard, with protesters and people identified as political opponents detained in great numbers. And as indicated, the report also identifies serious violations of due process and patterns of ill treatment, which in some cases amounted to torture. The government must ensure there are prompt, independent and effective investigations of the human rights violations allegedly committed by the security forces and of the abuses involving armed collectivos or violent protesters. This includes ensuring that the investigations initiated by the Attorney General during the period covered by this report continue and are scrupulously and visibly impartial. There is real concern amid economic crisis and continuing political polarization that the situation may well deteriorate. So I will be urging the Human Rights Council to consider taking measures to try to prevent the human rights situation in Venezuela, which is, remember, itself a member of the Council, from worsening. It is, of course, up to the Council to decide what these measures could be, a monitoring mechanism to regularly report to the Council, or a commission of inquiry. De hablar de este informe con el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Hernán Vales, en Ginebra. Señor Vales, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Ustedes no recibieron la autorización del gobierno para entrar en Venezuela. ¿Cómo reunieron la información y los datos para elaborar ese informe? Muy bien, como no recibimos la autorización del gobierno venezolano para ingresar al país, como usted bien dijo, decidimos realizar monitoreo remoto, a la distancia, de la situación de derechos humanos en Venezuela. En ese sentido, hablamos con venezolanos utilizando fundamentalmente Internet, que era una forma bastante segura también para proteger su identidad. Hemos hablado con alrededor de 135 personas, mujeres y hombres, y priorizamos por lo general conseguir hablar con personas que tuvieran información de primera mano sobre lo que estaba pasando en Venezuela, sobre las violaciones de derechos humanos en el contexto de las demostraciones. Hablan ustedes en ese informe, señor Vales, de testimonios creíbles y consistentes, así lo han dicho, de testigos y víctimas, ya las mencionó usted. ¿Cuáles son los parámetros para calificarlos así? ¿Qué cuentan esas víctimas? Bueno, nosotros primero hay que decir que tenemos una metodología muy seria para evaluar la credibilidad y la confiabilidad de los testimonios que recibimos. Para considerar una violación como documentada, como posible, necesitamos tener diversos testimonios concordantes que también sean confirmados con información de otras fuentes. Así que es un trabajo muy serio en el que, como le decía, asesoramos mucho la credibilidad y la confiabilidad de la información. ¿Qué otras fuentes son esas? Usamos fuentes de información de la sociedad civil, información que nos pueda dar el Estado o que esté disponible públicamente, información de los medios de comunicación. Señor Vales, le pide al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General evaluar medidas. ¿Qué medidas creen ustedes que lograrían frenar el deterioro de los derechos humanos en Venezuela? Bueno, frenar el deterioro de los derechos humanos en Venezuela está básicamente en las manos del gobierno venezolano. Sin embargo, le estamos pidiendo al Consejo de Derechos Humanos que adopte medidas dentro de las que están a su disposición. Por ejemplo, podría decidir establecer una comisión de investigación que tuviera más tiempo de lo que tuvimos nosotros y que tuviera acceso al país para poder realizar una investigación aún más exhaustiva. Pero ¿cómo va a ser el propio gobierno el que va a dar posibilidad de esa comisión de investigación cuando ustedes denuncian que es el gobierno uno de los responsables de esa violación sistemática de los derechos humanos? Exacto. Bueno, el gobierno ha aceptado ciertas obligaciones internacionales, entre ellas es
la investigación y la reparación de violaciones de derechos humanos. Por eso contamos con que si existe una solicitud del Consejo de Derechos Humanos, que es el órgano principal de derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas, que van a aceptar esta solicitud. Ustedes denuncian que al menos 46 de las 124 víctimas mortales son atribuibles a los cuerpos de seguridad y a las fuerzas del orden venezolanas. ¿Qué pasa con el resto de las víctimas? Bueno, nosotros usamos la lista de víctimas que en su momento produjo la fiscal general antes de que sea removida. En el momento en que la fiscal general fue removida, el 5 de agosto, ya no se consigue más información oficial sobre cuántas víctimas tienen lugar en el contexto de las marchas, ¿no? De esas 124 muertes sobre las que la fiscal general había iniciado investigaciones, como usted bien dijo, 46 son imputables, nosotros creemos, a las fuerzas de seguridad. Luego hay 27 muertes que son imputables a estos grupos progubernamentales armados denominados colectivos armados, los denominamos nosotros. Hay otra cantidad de muertes, 51, que simplemente no tenemos suficiente información como para responsablemente decir quién podría ser responsable de estas muertes. Señor Vales, uso de la fuerza excesiva y letal, posibles ejecuciones extrajudiciales, incluso torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ataques contra opositores y periodistas. Todo eso aparece en su informe. ¿Estamos ante un caso para la Corte Penal Internacional de La Haya? Mira, nuestro objetivo fue documentar violaciones de derechos humanos. No tuvimos en mente, o no fue nuestro objetivo, documentar crímenes internacionales o crímenes de lesa humanidad, que serían el tipo de crímenes que la Corte Penal Internacional de La Haya, de los que la Corte Penal de La Haya se ocupa. Así que nosotros no tenemos como uno de nuestros hallazgos en el informe la existencia de crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. Sí hemos encontrado que muchas de las violaciones que usted recién mencionó, el uso excesivo de la fuerza, por ejemplo, ha sido sistemático y ha sido generalizado. Sin embargo, la determinación sobre si esto es un caso para llevar a la Corte de La Haya corresponderá a otros órganos. Hernán Vales, muchísimas gracias por sus informaciones desde Ginebra, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, su portavoz. Gracias.